Bendiciones. Qué bueno saludarles. Qué gozo poder estar aquí delante de usted, un hijo, una hija de Dios, una persona especial. Porque sabe, para Dios usted y yo somos importantes. Tan importantes que dio a su hijo para que nos rescatara, para que nos libere, y trabaja día con día para que mejoremos y para que alcancemos todo aquello que Él nos preparó de antemano para que podamos servir y ser de bendición aquí en la tierra. Entonces hoy vamos a hablar acerca del carácter. Ese es el tema de hoy. Estamos estudiando una serie de enseñanzas que tiene como título Guerreros en Acción, ¿verdad? Y entonces hoy vamos a hablar acerca del carácter. Hemos hecho bastante énfasis en la necesidad de ser sano interiormente, ¿verdad? De poder sanar esas heridas, de poder tener esos cambios que la palabra dice que tenemos que tener, porque la palabra dice que hay que despojarse del viejo hombre, que hay que vestirse del nuevo. Y no está hablando de una vestidura que se ve superficialmente, sino de una vestidura espiritual, de que nuestro espíritu tenga humildad, de que nuestro espíritu tenga amor, de que nuestro espíritu sea manso, de que nuestro espíritu tenga dominio propio, de estar vestidos, de estar revestidos internamente, de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces hoy vamos a hablar acerca de esto, ¿verdad? De la importancia de un carácter formado por Dios. Un carácter que cumpla los estándares de Dios. Porque sabemos que nuestro Dios es un Dios que tiene sus estándares bien claros y los ha establecido en la palabra. En una ocasión dice que Jesús tenía una multitud, como siempre, ¿verdad? Cuando la gente empezó a ver los milagros y todo lo que Él hacía, ahí andaban detrás de Él, ¿verdad? Por cualquier motivo. Pero hubo un momento donde Él les dijo el costo de ser un discípulo, y que si alguna persona no estaba dispuesta a renunciar a muchas cosas por Él, entonces no era digno de ser su discípulo. Entonces ahí mucha gente empezó a darse la vuelta y se fue, ¿verdad? Porque para poder disponernos a tomar la cruz y seguirlo, necesitamos tener carácter, tener determinación, saber qué es lo que queremos y estar ya decididos que ya no vivimos para nosotros, sino que vamos a vivir para cumplir un llamado, para cumplir un propósito. Lógicamente Dios ha preparado para nosotros, ¿verdad? Él no solamente se enfoca en que hagamos sacrificios, también gozamos, porque si nosotros vemos en la palabra de Dios, tiene cada detalle para la vida de nosotros. Entonces vamos a entrar al tema meditando en Salmo 105 del 17 al 19, donde nos habla de la historia de José. Dice que Dios envió un varón delante de ellos. ¿Delante de quién? Del pueblo, ¿verdad? De aquel pueblo a quien Él había dicho que se iba a convertir en un pueblo numeroso como las estrellas del cielo, incontable como la arena del mar, pero que iban a estar por un lapso de tiempo en un lugar donde iban a crecer y multiplicarse, pero iba a llegar un momento donde Dios los iba a sacar de ahí porque Él ya les había preparado un lugar. Entonces, imagínense, lo de Dios no es algo que se puede entender de manera natural, porque Dios es espíritu. Y para entenderlo tenemos que caminar en el espíritu. Tiene que haber una renovación en nuestra mente, como dice la palabra. Sin esa renovación, difícilmente nosotros vamos a poder entender la voluntad de Dios. Porque el hombre natural, dice, no puede entender las cosas del espíritu porque para él son locura. Pero para los que vamos creciendo en el espíritu, el mismo Dios va abriendo el entendimiento, dándonos sabiduría, dándonos revelación y enseñándonos que los mejores planes para la vida de cualquier persona son aquellos que Dios ya diseñó. Así que dice aquí en el Salmo 105,
Dios envió un varón delante de ellos. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Cuando viene una palabra a nosotros, mis amados y mis amadas, esa misma palabra de repente va a provocar una prueba. Porque Dios quiere gente que sea apta para poder realizar su obra, su gran obra. Porque Dios quiere que la gente vea la diferencia que hay entre gente que tiene a Dios en el corazón y que se ha determinado vivir como Él establece, para que sea ejemplo a muchos, para que otros puedan ver la obra de Dios manifestada en su vida. Entonces, hay estorbos en la vida que Dios tiene que arrancar del corazón para soportar la prueba y esperar el tiempo, ¿verdad? Porque el corazón de nosotros es engañoso, dice la palabra. Así dijo el Señor a través del profeta Jeremías, que en el corazón de nosotros estaba escrito el pecado como con punta de diamante, y que el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Él, porque Él escudriña la mente y el corazón. Él sabe lo que pensamos. Así le dijo el rey David a su hijo Salomón. Le dijo que Dios podía saber las intenciones que habían en el corazón. Fue un hombre que caminó con Dios y que lo conocía y que estaba hablando con autoridad, enseñándole a su hijo a que se portara como hombre, que fue una persona firme, porque Dios conocía las intenciones del corazón. A Dios no lo engaña nadie. Podemos engañar a todas las personas y tener una imagen falsa, pero Dios nos ve tal y como somos nosotros. Entonces así dijo, ¿verdad? Un carácter formado conforme a la voluntad de Dios tiene características establecidas, porque la magnitud de un llamado no está en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Al final, la perseverancia es la señal de que hubo una transformación interna. Porque lo más fácil, cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, cuando viene la situación difícil, es irse, es abandonar. Pero cuando una persona sabe que después de esa lucha, después de esa prueba, va a venir una bendición, entonces va a permanecer ahí, ¿verdad? Porque entre mayor es la carga, más profunda y más estable será el carácter, ¿verdad? Entonces vemos cómo José mantuvo su estructura interior firme cuando era el esclavo en la casa de un general del ejército. Y después se mantuvo firme cuando fue acosado, cuando fue tentado a cometer un pecado. Pero él dijo, ¿cómo voy a hacer esto con este hombre que me ha dado todo? Integridad, firmeza. Y fue puesto en la cárcel, dice. Y aún ahí fue puesto como jefe. ¿Por qué? Porque él se mantuvo con un carácter firme. Él sabía que aunque él no estaba entendiendo lo que estaba pasando, Dios estaba con él y él lo conocía. Él sabía quién era Dios, porque él logró desarrollar una relación con Dios. Lo vemos nosotros, que dice que Potifar mismo notó que desde que José llegó, su casa empezó a prosperar. Eso significaba que Dios estaba ahí, que Dios ponía gracia, que todo lo que él tocaba era prosperado, que todo lo que él hacía salía bien. Entonces esa era la gracia de Dios sobre la vida de él. Significaba que había relación de él con Dios. Porque cuando tenemos relación con Dios, Dios está en todo asunto, sea grande o sea pequeño. Lo vemos a través de la palabra, lo vemos a través de la Biblia y lo hemos visto en nuestro caminar con Cristo. Cuando Dios está con nosotros, Él va abriendo puertas. Él va abriendo puertas, Él va poniendo gracia. Él empieza a entregarnos llaves espirituales y de repente empiezan a suceder cosas
que no hubieran sido posibles sin la intervención de Él, porque Él está ahí. Entonces eso es la clara señal de que hay una relación con Dios, porque donde estemos nosotros, dice la palabra que no importa donde estemos, que si clamamos desde cualquier lugar, Dios nos va a responder y va a ser un muro alrededor de nosotros. Y eso es una promesa que se cumple, que es real, y lo sé por experiencia propia. Entonces, mire, la magnitud de lo que José debía sostener era grande. Primero, un grupo de esclavos, después un grupo de presos, y después una nación entera, un imperio en aquel momento. Imagínense cómo Dios lo fue llevando por pedestales. Pero si para nosotros es difícil llevarnos bien con 1, 2, 3 personas, ¿cómo entonces vamos a tener la capacidad de poder llevarnos bien con otros, de ser un líder que impacte a otros? Entonces todo esto va pasando por pedestales. Dios dice que si somos fieles en lo poco, en lo mucho Él nos pone. Significa que este hombre, en lo poco, Él quiso dar lo mejor de sí. Y tuvo su recompensa. Todo lo que él vivió, rechazo, esclavitud, calumnias, cárcel, lo prepararon para que tuviera estabilidad emocional. Todos nosotros sabemos, hermanos, que si hay algo difícil, es poder convivir en paz con todo tipo de personas, ¿verdad? Porque hay personas fáciles, pero hay personas difíciles. Todos nosotros tenemos una forma de ser difícil. Pero dice la Biblia que el sabio, aún a sus enemigos, hace estar en paz con él. ¿Por qué? Porque el sabio no actúa por impulso, sino que piensa, medita, calcula. Él sabe que es mejor tener paz, como decía el apóstol Pablo. Decía que en lo que dependiera de nosotros, guardáramos ese vínculo de la paz, ¿verdad? Que en lo que dependiera de nosotros nos lleváramos bien con las personas. Entonces hay gente que no se quiere llevar bien con nosotros, pero ese no es problema nuestro, ese es problema de ellos. Pero nosotros sí tenemos que procurar llevarnos bien con ellos, por difícil que sea, pero esto es algo que se tiene que lograr, mis amados hermanos, porque para llegar a ser un líder que influencia a otras personas tenemos que tener estabilidad emocional, ¿verdad? Y esta estabilidad emocional nos va a dar a nosotros el soporte para poder mantenernos firmes a pesar de cualquier desafío que nos toque vivir. Entonces José era un hombre de fe. Eso es claro. Era fiel, era íntegro delante de Dios. Él creía en Dios, él atesoraba sus promesas, él conocía la visión que Dios le había dado a su abuelo. Porque sabe, si hay algo que hizo Abraham, fue que él traspasó lo que Dios le impartió a él, a sus hijos, y los hijos se lo impartieron a los hijos, y así vemos que esa fe no se perdió, esa fe se mantuvo ahí, porque era una promesa. Entonces, mire, por eso estamos hablando de este tema, ¿verdad? La importancia de un carácter formado conforme a la voluntad de Dios. A veces la formación de este carácter no lo vamos a desarrollar de repente en un instituto bíblico, aunque yo le digo a toda persona que estudie, que se capacite, que conozca la palabra. Y en el estudio de la palabra, en las capacitaciones y todo eso, aprendemos cosas importantes. Pero en la vida nos toca enfrentarnos con situaciones que nos van a establecer de una manera distinta, ¿verdad? Dios quería presentarle al faraón un hombre
capacitado para que le ayudara a gobernar aquella gran nación. Un hombre con capacidad de gobierno. Y lo logró. Entonces la prueba que pasó José, crearon a un hombre capaz. Porque mi amado hermano, cuando pase el tiempo y usted pueda ver todo el recorrido espiritual, lo que le tocó vivir, lo que le tocó soportar, lo que le tocó aceptar, lo que le tocó desechar, todo eso fueron como el abono para que esa semilla de Dios que fue sembrada en su corazón se quebrara y empezara a echar raíces, como dijo Jesús. Si la semilla de trigo no cae en tierra y no se muere, se va a quedar sola. Pero si se muere, va a empezar a producir mucho fruto. Es necesario que nosotros muramos a nosotros mismos para que no nos quedemos solos, para que no se encapsule aquello que Dios nos entregó en nuestro espíritu, para que nosotros lo podamos impartir a otras personas. Cada uno de nosotros es responsable de buscar la presencia de Dios y de pedirle a Dios que nos revele qué es eso que Él depositó en nosotros. Porque en José ya Dios había depositado algo. Desde el momento que Él le habla, era porque ya había un depósito de la voluntad de Dios en la vida de Él. Ahora, ¿cómo Dios iba a hacer que ese propósito se realizara? Eso, ¿verdad? Pues ya depende de Dios. Ya esa es una decisión que Dios toma. Dios mandó ayudarle a aquel hombre que no creía en Dios, porque ellos tenían otros dioses. El único pueblo que creía en Dios era ese pueblo a quien Él se le había revelado. Pero Dios lo mandó a José allí, aquel hombre que era el rey de una nación ya establecida. Pero el pueblo tenía que estar ahí por un tiempo, hasta que Dios tomara la decisión de sacarlo y cumplir así su promesa. Por experiencia sé que la perseverancia no es fácil, pero da frutos. A veces pensamos que tal vez permanecer en un lugar o ser siempre una persona fiel, una persona dispuesta a ayudarle a otros, pareciera como que eso no vale la pena, pero yo quiero decirle que cualquier cosa buena en la que nosotros podamos perseverar en su momento va a dar fruto, y va a ser un fruto agradable, y va a ser un fruto bueno, ¿verdad? Porque vamos aprendiendo que las cosas buenas cuestan. Lo fácil, hermano, no lo valoramos, pero lo bueno cuesta. Cuesta desarrollar algo bueno. Entonces, mire cómo la perseverancia con el tiempo va trayendo rompimiento a la vida de nosotros, va trayendo liberación y nos va equipando. Pasamos por momentos difíciles, ¿verdad? Porque usted se imagina lo difícil que es tener una vida cómoda y de repente ser sacado de ahí y empezar a soportar personas y situaciones que nosotros no esperábamos que se dieran, pero que son necesarias. ¿Para qué? Para que ese grano de trigo que somos nosotros, que es ese potencial que Dios da, se rompa, se muera, y esa vida de Jesús empiece a manifestarse a través de nosotros. Eso es algo maravilloso. ¿Qué hizo José para sostener su llamado? Pedir sabiduría, ¿verdad? Lo vemos cuando el faraón lo manda a llamar. Y quedó tan admirado de la sabiduría de aquel joven que dijo: ¿a dónde voy a hallar otro como él? La gente tiene que decir: ¿a dónde voy a hallar otro como él?
Nosotros tenemos que ser gente diferente, no gente del montón. Tenemos que ser gente única. No estoy hablando de sentirnos más grandes o superior a los demás, sino de ser personas que reflejen algo bueno, de la bondad de Dios, de la sabiduría de Dios. Entonces imagínense todo el proceso que pasó este joven para tener un carácter conforme al corazón de Dios. Si nosotros leemos la historia de él, vemos cómo él le ayudó a la nación a prosperar. Aquella nación que sin la sabiduría, sin el aporte necesario de una persona, hubiera padecido hambre como las otras naciones. Pero por el consejo de una persona que tenía a Dios, esta nación iba engrandeciéndose, tanto así que el faraón se sentía agradecido con él. Porque, mi amado hermano, si llega alguien a su vida y empieza a ayudarle, y empieza a aportar, y empieza a hacer cosas por usted, que le ayuden a usted a crecer como persona, si es empresario, a crecer su empresa, o que le ayude de la forma que lo haga, naturalmente que eso va a crear un cariño, va a crear un vínculo. Y esto fue lo que hizo este joven. Y cuando su familia tiene que ser trasladada porque ya la tierra se quedaba en hambre, se quedaba en escasez. Solo allí en esa nación iba a haber alimento. ¿Por qué? Porque Dios había mandado una persona, porque Dios le había dado la sabiduría a esta persona, porque esta persona entendió cómo hacer para pasar el tiempo de crisis en abundancia. Entonces imagínense, cuando tenemos la presencia de Dios en nosotros, esa misma presencia de Dios va a traer sabiduría, va a traer revelación y va a traer bendición donde sea que nosotros estemos. Estaban en el desierto, donde no había comida, donde no había tiendas, donde no había nada, pero había comida todos los días para ellos. Dice que los vestidos no se envejecían, los zapatos no se gastaban. Ellos iban caminando con la provisión de Dios, porque Dios es nuestra provisión. Él no nos va a dejar ni nos va a abandonar. Entonces mire qué bonito, qué maravilloso es tener esa presencia de Dios dirigiendo nuestra vida y desarrollando ese carácter. Por eso, mi amado, yo le animo a que ya no se queje, ya no llore, ya no pelee con Dios, sino que déjese moldear, déjese moldear. Dice que cuando el Señor se encontró con Pablo, Pablo le dijo: Señor, ¿qué es lo que quieres? ¿Quién eres? ¿Qué quieres que haga? Y el Señor le dijo que él era aquel a quien él le había hecho la guerra, pero que se fuera y que él le iba a mandar a decir lo que tenía que hacer. Y le mandó un discípulo. Pero me imagino que este discípulo habló con él, lo aconsejó, un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo Dios con este hombre? También lo llevó a que muriera a sí mismo. Él decía: yo pongo mi cuerpo, lo golpeo y lo pongo en sacrificio para que haga la voluntad de Dios. Como todos nosotros luchaba, porque él decía: a veces mi mente quiere hacer una cosa, pero hay una lucha dentro de mí que quiere hacer otra cosa, porque todos luchamos con eso. Y si alguien dice que no tiene esa lucha, pues lo felicito. Pero siendo humanos tenemos luchas, aunque querramos lucir como personas sobrenaturales y como que todo nos sale bien y todas esas cosas. Como le digo, mientras estemos en esta tierra, en esta carne, va a haber una lucha, pero el Espíritu va a ir venciendo a medida que nosotros nos vayamos sometiendo a esa voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hizo Pablo para sostener ese llamado? Él trató de no perder el tiempo. Él, desde que estuvo un tiempo preparándose, buscando a Dios a solas, en retiros, en ayunos, en oraciones incesantes, Pablo era un intercesor. Pablo era un hombre
que intercedía, un hombre que vivía en oración, que pasó momentos difíciles y los pasó, momentos de cárcel, momentos de azote, momentos, peligros de muerte, momentos donde una vez, en una ocasión, dice que el barco donde él que lo mandaban para un lugar se destruyó, vino una tempestad y se destruyó, y todos angustiados, pero el Señor se le aparece y le dice: no temas, porque ni tú ni nadie va a perecer, porque tenés que llegar al lugar donde vas a dar testimonio. Y todas esas cosas, en vez de debilitar la fe, más bien lo fortalecían, y lo fortalecían, y lo fortalecían, porque esa relación que él desarrolló con Dios le dio estabilidad. No fue de la noche a la mañana, porque vemos, si nosotros leemos la historia de él, vemos que su trayectoria no fue fácil, pero logró. Llegó un momento donde él dijo: he coronado la carrera, he peleado la batalla de la fe. Por lo demás, dijo, me está esperando la corona de vida. Entonces él desarrolló ese carácter conforme a la voluntad de Dios, y eso le ayudó a sostener el llamado que Dios había hecho en la vida de él. Porque, mi amado hermano, si nosotros somos de las personas que por una crítica, porque alguien dijo algo, porque por una ofensa ya no queremos seguir adelante, entonces no estamos listos. Tenemos que ser personas que sepamos que lo que Dios tiene para nosotros es grande, es poderoso, y que tenemos que Dios tiene que desarrollar ese hombre, esa mujer interior, esa persona que Él quiere que nosotros seamos. Entonces, mire qué bonito, ¿verdad? Él no desatendió sus deberes, sin importar dónde él estaba. Aunque estaba en la cárcel, él no desatendió su deber de enseñar la palabra. No podía ir a predicar a las iglesias, entonces escribió cartas y mandaba a sus discípulos a leer, a darles aquellas enseñanzas que a nosotros nos siguen edificando hasta hoy. Pero si él se hubiese desanimado porque estaba en la cárcel, si él se hubiese desanimado porque la gente no lo quería, si él se hubiese desanimado porque la gente decía que él no era apóstol, que él era un vendido de la carne, que él era esto, que él era lo otro, porque ahí dice que mucha gente predicaba para hacer más grande su aflicción, o sea, poniéndolo en mal, tratando de arruinar la obra que él estaba haciendo. Pero vemos que eso no lo desanimó, y esa es la persona que Dios quiere que nosotros seamos, gente que tenga carácter, que las limitaciones humanas nos impidan que lleguemos a ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Entonces, tenemos que saber que estamos en un proceso de restauración todo el tiempo, para predicar de la forma que Dios quiere que prediquemos, para que seamos un mensaje, aun cuando no estamos hablando, que nuestra forma de vida sea un mensaje. Entonces, mis amados, pues espero que esta palabra le ministre y le llene, y que decidamos entregarle a Dios todas esas áreas en las que somos débiles, para que Él nos fortalezca, y para que cuando se desarrolle o se revele la obra que Dios quiere que nosotros sostengamos, estemos capacitados para hacerlo. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, y nos vemos en una próxima lección. Nuestra próxima lección vamos a hablar del corazón. Espero que Dios le bendiga, que Dios le guarde, y que ese depósito que Él tiene en usted se mantenga a salvo, ¿verdad? Porque Dios quiere utilizarlo para gloria y honra de su nombre. Bendiciones.